Bienvenidos a este estudio bíblico, el cual se titula Traición a sus hermanos israelitas. Muchas personas pueden entender esto como una traición. ¿Qué pueden entender? Y es que Jesús es un varón negro de cabello blanco. Y entonces puede haber una convertibilidad, donde personas que creían en este Jesús se pasan a creer al Jesús de la Biblia. Y muchas personas lo pueden asumir como una traición. Traición. Y en especial los israelitas. ¿Por qué los israelitas? Porque recordemos que Jesús, cuando caminó entre nosotros, él era un varón negro de cabello blanco. Y los fariseos y los escribas no lo querían, porque ellos decían: venga, ¿por qué Jehová nuestro Dios, el Dios nuestro que nos sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, nos envía un Mesías negro? Y yo he explicado en otros videos de que el Mesías debía ser negro y explico por qué debía ser negro. Y ellos sentían, los fariseos y los escribas sentían que los que iban a favor de Jesús los estaban traicionando, y estaban traicionando a la nación, y estaban traicionando a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando vamos a ver en este video de que eso no se sentiría como una traición, sino que estarían escogiendo el camino verdadero para la salvación. Esa es la realidad. En este video vamos a hablar todo sobre eso, sobre por qué no se puede ver como una traición, sino que al final están escogiendo el camino verdadero. ¿Por qué? Porque hay dos caminos, un Jesús falso y un Jesús verdadero. Este es el verdadero Cristo, el que enseña la Biblia. ¿Por qué? Ustedes deben saber de que yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. Jesús es mi padre. Jesús nunca ha sido blanco ni nunca ha sido rubio. Quien murió en la cruz del Calvario fue un varón negro de cabello blanco. Esas imágenes no corresponden al Jesús verdadero y no corresponden al Jesús que nos describe la Biblia. Esas imágenes son falsas, son falsas. Esa realidad. Tú lo puedes leer. Apocalipsis capítulo 1, donde dice la revelación de Jesucristo que Dios me dio. Y revelan que Jesús es de color bronce bruñido. Ese es el color bronce bruñido, como los negros, como los morenos. Y dice que su cabello es blanco como la lana. Miren, el cabello de la persona negra, o mira una persona que tenga un afro y tú lo tocas y vas a sentir como si fuera literalmente lana. Y a eso es lo que se refiere, de que Jesús tiene el cabello estilo afro, de color blanco, y es lana literalmente, porque así lo dice la escritura, o lo compara a la nieve, blanco como la nieve, y se siente como la nieve. Tú tocas el cabello de una persona afro y se siente como lana, como la lana de una oveja. Esa realidad, y así es el cabello de Jesús, estilo afro, y tú lo tocas y tú dices: es que esto parece lana de oveja. Así es el cabello de Jesús, estilo afro. Puedes leer en Daniel. Daniel dice que Jesús también es de color bronce bruñido, y su cabello lo compara a un relámpago. Apocalipsis capítulo 4 dice que el que está sentado en el trono, que es Jesús, y lo ganó luego de ser crucificado y resucitar el tercer día, se sentó a la diestra de Dios Padre, recibió un trono. Y dice que el que está sentado en el trono es similar a piedra de jaspe. Y tú investigas cómo es la piedra de jaspe. Mira, tú vas a una artesanía y le dices a una persona: óyeme, véndeme una piedra de jaspe y una de cornalina. Y tú comparas las dos piedras y dices: no, es que este es el color de piel de Jesús. Y ya, porque lo dice la escritura, lo dice tu Biblia, lo dice mi Biblia, lo dice la Biblia en francés, en inglés, en portugués, en alemán, en ruso, en hebreo. Toda la Biblia lo dice, porque Jesús es un varón negro. Lees Isaías capítulo 53, donde dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. La raíz de tierra seca es como los negros, como los morenos. Y tú lo puedes leer en tu Biblia para que confíes en tu Biblia. Confía en tu Biblia, seas testigo de Jehová, seas mormón, seas de los adventistas, de la Pentecostés, del movimiento misionero mundial, de los santos, de la iglesia de los santos de los últimos días, sea de los católicos. Tú lo puedes leer incluso en la Biblia católica. Porque ¿qué ocurre? Leonardo da Vinci
él pintó a Jesús como no era. Él no buscó inspiración en la Biblia, sino que él dijo, voy a pintar a Jesús, pero lo voy a hacer agradable, que sea agradable a las personas. Y eso fue lo que él hizo. Él hizo una persona que sea agradable, porque tú miras esas imágenes y tú dices, son agradables, pero ¿son verdaderas? No, no son verdaderas. Y eso fue un error enorme de Leonardo da Vinci, de que no consultó la Biblia para buscar inspiración de la Biblia, sino que simplemente lo hizo de su creatividad. Y eso está muy mal. Entonces, va a ser normal de que millones de personas empiecen a pasar a ¿qué? A creer en el Jesús verdadero, un Jesús negro, porque es la verdad. Esa es la verdad y empiezan a dejar este concepto falso de un Jesús blanco y un Jesús rubio, porque tú lo puedes leer en tu Biblia y en 15 minutos tú te puedes convertir y decir, no, es que realmente es una persona negra. En 15 minutos leyendo tu Biblia te das cuenta de que la verdad es que Jesús es negro y ese es el camino correcto. Ese es el camino correcto. Pero tu pastor te puede decir, tú estás traicionando a Jesús. Tu sacerdote te puede decir, tú estás traicionando a Jesús. Tu anciano de los testigos de Jehová te pueden decir, tú estás traicionando a Jesús. Tu rabino te puede decir, tú estás traicionando a Jesús. ¿Eso sería correcto? No. Estás escogiendo la verdad. Te lo dice la Biblia y tú te encaminas por el camino correcto. Esa realidad no es ninguna traición, estás escogiendo el camino correcto. Jesús siempre ha sido negro. Ya les dije, yo soy un descendiente del rey David, de sangre real, de la tribu de Judá. No hay una persona en la tierra que conozca a Jesús más que yo, ya que yo soy su hijo. ¿Quién conoce más al Padre sino su hijo? ¿Y a quién Él lo quiera revelar? Entonces ustedes deben entender de que no hay una persona, no hay un sacerdote, no hay un rabino, no hay un pastor, no hay un anciano de los testigos de Jehová que conozca a Jesús más que yo. No lo hay, no lo hay. Esa realidad, esa realidad. Entonces tú en 15 minutos dices, uy, no, es que realmente Jesús es negro y lo dice mi Biblia. Me paso para allá. Y mucha gente va a decir, no, es que tú estás traicionando. No es traición, estoy buscando la verdad. Ustedes son los traidores. ¿Por qué? Porque están ocultando a Jesús tras una imagen de bonita apariencia. Están traicionando a Jesús que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí tras una imagen de una bonita apariencia. Y eso no es correcto. Eso está mal. Porque están engañando y engañando a otros. Esa es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que muchas cosas que han ocurrido en la Biblia han sido ordenadas por Jehová nuestro Dios a través de su sacerdote. Muchas personas piensan que el que está al lado de Dios es Buda, cuando eso no es correcto. Buda está en su tumba y ni siquiera tuvo un ascenso al cielo para no decir, bueno, es que por lo menos llegó al cielo. No, está en su tumba, está ahí con sus huesos, ahí. Pero quien sí está cerca de Dios es Melquisedec, porque Melquisedec es el sacerdote del Dios Altísimo. Él es el que está más cerca de Jehová nuestro Dios, que es su propio hijo, Melquisedec, también conocido como Jesús, Yeshua HaMashiach. Y él ha movido todo para que todo quede en orden. Es realidad. Porque ustedes deben saber de que Caín, como es el primogénito, Dios siempre utiliza los primogénitos. Caín es el primero. Y de su linaje era que tenía que venir el Mesías. ¿Por qué? Porque los cananeos fueron los primeros que habitaron la tierra prometida. Y de ellos es que viene el linaje de Melquisedec. Melquisedec es el mismo Jesús. Y de ahí viene Elisedec, y también viene ¿quién? Adonisedec. Ellos son los que tienen el linaje de Melquisedec, porque a Israel se le dio el orden arónico. Y Jehová dice, acá hay una división, porque está Caín, que es el primero, Abel, que es el segundo, y Sem, que es el tercero. Y Jehová dice, Jehová juró y no se arrepentirá de que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec solamente lo tienen ¿quiénes? Los cananeos. Jehová nuestro Dios, Él es un cananeo. Y Jesús también es un cananeo. Y Él fue el que movió todo para que Israel terminara en la tierra prometida. ¿Por qué? Recordemos que Abraham le lleva los diezmos de todo a Melquisedec. Y Melquisedec lo bendice. Aquí tenemos a Abraham. Y Abraham le lleva los diezmos de todo a Melquisedec. Y Melquisedec lo bendice. Melquisedec lo bendice y le da
pan y vino. El pan y el vino representan de que Abraham recibiría las promesas. ¿De qué? De que su descendencia habitaría la tierra. ¿Tierra que le pertenecía a quién? A Melquisedec. A Melquisedec. Es una tierra que le pertenece a Melquisedec, porque Melquisedec es rey de Salem. Entonces, Abraham recibe las promesas y recibe el pan y el vino. El pan representa el cuerpo del Mesías y el vino representa la sangre del Mesías. Es decir, fue una transferencia de qué? De bendiciones. Una transferencia. ¿Por qué? Porque el Mesías ya no iba a nacer con los cananeos, sino que iba a nacer con Israel. Y Melquisedec le transfiere todas esas bendiciones a quién? A Abraham. Abraham. Y Abraham fue que guardián de las promesas. Esa realidad. Fue guardián de las promesas. Y nosotros debemos entender algo, de que Melquisedec fue el que se le apareció a Moisés en la zarza que no se consumía. Melquisedec fue el que se le apareció a Moisés. Él se le apareció a Moisés en la zarza que no se consumía. Se le apareció en la zarza. Y le dijo, Moisés, 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 quita tu sandalia porque el lugar en que estás, tierra santa es. ¿Quién se le presentó ahí? La escritura dice que fue el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es el mismo Melquisedec. ¿Por qué? Porque Moisés no sabía cómo llevar a Israel a la tierra prometida. Él no sabía. Él no lo sabía. No sabía dónde estaba la tierra prometida. Solamente una persona que sea de la misma tierra sabe cómo llevar a Moisés a la tierra prometida. Un ejemplo, digamos que tú quieres venir a mi casa. Solamente, ¿quién te puede traer? ¿Tú puedes llegar solo a mi casa? Tú no puedes llegar solo a mi casa, a menos de que yo vaya y te recoja. Eso es lo que está haciendo Melquisedec. Melquisedec fue y recogió a Israel y los plantó en su tierra. Y solamente él, Melquisedec, que es guardián de la tierra prometida, solamente él te deja entrar. Y él es el que se aparece en la zarza. Melquisedec es el que se aparece en la zarza. Y le dice a Moisés todo lo que tiene que hacer para traer al pueblo. Él es el que los guía a la tierra de Canaán, porque Moisés no sabía cómo llegar a la tierra de Canaán. Y solamente un cananeo sabía cómo entrar en la tierra prometida y sabía cómo conquistarla. Solamente un cananeo, y ese cananeo era Melquisedec, que él se pasó para Israel, para ayudarlos a conquistar la tierra. Y él estaba ayudando a Moisés. Incluso, recordemos que Moisés, vamos a ahorrar un segundito aquí. Moisés se crió con con Faraón. Él se crió entre gente negra y él, en su apariencia, parecía un faraón. Moisés parecía un faraón. Es realidad, Moisés en su apariencia parecía un faraón porque él se crió con la hija de faraón, con las costumbres de Egipto. Y Melquisedec fue el que le dio como esposa a Séfora. Moisés tomó como esposa a una cusita, a una mujer negra. Y aquí vemos esta conexión cuando Aarón y Miriam murmuran contra Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés los rescató de Egipto, que eran personas negras. Quienes tenían en servidumbre a Israel eran personas negras. Entonces Miriam y Aarón dicen, venga, Moisés, tú nos sacaste de Egipto, de medio de personas negras que nos ultrajaban y nos maltrataban. Y tú vas y tomas una mujer negra. Eso es lo que ellos dicen en el diálogo, cuando murmura contra Moisés y le dice, Moisés, ¿por qué tomas una mujer negra si tú eres nuestro Salvador? ¿Por qué tomas una mujer negra? Entonces Jehová escuchó eso. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios, Él es negro. Y Él le dice, si tu padre, ¿por qué dice que si tu padre? Porque está haciendo referencia a Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios, Él también es negro. Él es del linaje de Caín, de Can, de los cusitas. Y por eso Dios le da una mujer negra a él, porque él se crió entre personas negras y él toma una mujer negra.
Y entonces miren, Aarón dice, no, pero Moisés nos acabas de salvar de personas negras, que eran perversas y malas, de Faraón. ¿Y vas y tomas una mujer negra? No, Moisés, no, no. Y eso no le agradó a Jehová nuestro Dios. Y Jehová nuestro Dios le golpea la piel. ¿Por qué la piel? Porque es un pecado de racismo. De racismo, porque nada tienen que ver los egipcios con los cusitas. Y los cusitas tienen el linaje de los reyes. De Cus viene Kin, Kin de los reyes. Por eso se dice que Nimrod, que era un cusita, fue el primer poderoso en la tierra. El primer poderoso en la tierra fue un varón negro, del linaje de Cus. ¿Por qué? Porque muchas personas piensan que Séfora, la esposa de Moisés, era una mujer humilde. No, 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 están muy confundidos. Ella era una princesa del linaje de Cus. Y Dios, con la unión entre Moisés y Séfora, le está diciendo al que lee la escritura, le está diciendo, mira, que el linaje de los reyes, Cus, gobierne con la Torá, Moisés. Que el linaje, porque Moisés representa la Torá y Cus representa el linaje de los reyes. Que el linaje de los reyes gobiernen con la Torá. Gobiernen con la Torá. Entonces, muchas personas piensan de que Séfora era cualquier mujer. Era una princesa. Era una princesa. Esa es una princesa. Entonces, Moisés se crió entre los faraones, pero él es un varón blanco. Él es un varón blanco. Y quien permitió esa unión fue el mismo Melquisedec, porque Melquisedec es el que acomoda todas las cosas. Él las pone en orden. Él las pone en orden. Las pone en orden. Tanto que cuando Israel va a conquistar la tierra, cuando Israel va a conquistar la tierra y lo hace por medio de Josué, Josué se encuentra con Adonisedec. Eso aparece en el libro de Josué. Adonisedec viene siendo uno del linaje de Melquisedec y él es el último rey de Jerusalén. Un varón del linaje de los cananeos. Un varón del linaje de los cananeos. Adonisedec. Un varón del linaje de los cananeos. Se iba a enfrentar en batalla con Josué. ¿Quién cree usted que hubiera ganado? Claramente, Adonisedec. Por eso, si ustedes ven escuchan el relato y lo leen, se van a dar cuenta de que Melquisedec descendió como príncipe del ejército de Dios para ayudar a Josué a vencer a Adonisedec. ¿Por qué? Porque Adonisedec es un hermano de Melquisedec y ellos son muy hábiles en batalla. Son hábiles en batalla. No iba a ser fácil para Josué. Y por eso el mismo ángel de Jehová desciende para pelear a favor de Josué y ayudarlos a vencer. Tanto que Melquisedec le dice a Josué, mira, vas a desbloquear a Jericó, porque Jericó es un candado. Jericó es un candado. Y para desbloquear a Jericó tienes que darles vueltas. Le vas a dar 7 vueltas y la séptima trompeta la hará sonar y ¡boom! Sus muros caerán. Jericó no es una ciudad fácil de conquistar. ¿Por qué? Porque la tierra de Canaán no era fácil de conquistar. ¿Quién los ayudó a llevarlos a la tierra prometida? ¿Quién les dio las bendiciones? Melquisedec. ¿Quién los llamó a Moisés? Melquisedec. ¿Quién les dio el camino para llegar a la tierra de Canaán? Melquisedec. ¿Quién les ayudó a conquistar la tierra prometida? Melquisedec. Todo lo hizo Melquisedec. Él le ayudó a desbloquear la tierra para que la pudieran conquistar. Tanto que él le ayuda a pelear contra Adonisedec, que es el mismo ángel de Jehová. Él lo ayudó y él es un varón negro. Y él se le presentó también a Moisés, porque él fue el que le dio los mandamientos a Moisés. ¿Quién se los dio? Melquisedec. ¿Por qué? Porque Jerusalén, la tierra santa, Israel, le pertenece a Melquisedec. Ese es su reino. Ese es su reino. Y el ángel de Jehová le dio mandamientos a Moisés para que él pudiera vivir en la tierra.
y para que no fueran como los cananeos, que eran sus hermanos, los hermanos de Melquisedec. Y él los quitó y plantó a Israel. Él se pasó de los cananeos, dijo no voy a trabajar con mis hermanos cananeos, sino que voy a irme con Israel y los voy a traer. Él es el que los trae. ¿Por qué? Porque solamente una persona desde adentro los puede traer. Y él es el ángel de Jehová. Él es el sacerdote del Dios Altísimo. Le dio las bendiciones a Abraham, le dio mandamientos a Moisés, trajo a Moisés, le ayudó a conquistar la tierra a Josué. Le dijo, mira, Jericó se conquista dándole vueltas. ¿Por qué? Porque ese es un candado. Es como cuando tienes una propiedad y pones rejas adelante y adelante hay un candado. Y entonces Josué llega a conquistar la casa. Mira el candado. Solamente tienes que darle vueltas, 7 vueltas. Lo desbloqueas. Ya. Y eso es lo que está ocurriendo con Melquisedec, porque Melquisedec se pasa de sus hermanos los cananeos, se pasa a Israel. Se pasa a Israel. Él hace ese traspaso. Él hace ese traspaso. ¿Por qué? Porque el primogénito es Caín. De Caín, Can. Y de Can vienen los cananeos. Y ellos son los que tienen el linaje de Melquisedec. Y dice Jehová, Jehová juró y no se arrepentirá de que él es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Dios está diciendo, mira, yo no soy del orden arónico. Yo no soy del orden arónico, sino que yo soy del orden de Melquisedec. De Melquisedec. Y ahora, ¿qué ocurre? De que Melquisedec es el mismo que va y se le aparece a Jacob y lucha con Jacob, donde dice que un varón luchó con Jacob y por cuanto prevaleció, su nombre va a ser llamado Israel. Él se le apareció también a Abraham, él comió con Abraham. Cuando Abraham come, él mira 3 varones negros que representan la Trinidad de Dios y son 3 varones negros. Y por eso Abraham asumía de que era Dios. ¿Por qué? Porque era muy fácil entender de que los que habitaban la tierra prometida en ese momento eran negros. Venían de Can, venían de Can, venían de Caín. Cananeos eran personas negras. Por eso Adonisedec es una persona negra. Misraín es negro. Cus son negros. Y el linaje de Fut también son negros. Son negros. Entonces para Abraham, cuando Abraham atiende a esos 3 varones negros, él sabía de que representaban a Dios. Porque para él era normal entender de que es como hoy en día Israel, tú recibes a 3 varones judíos y tú dices, no, ahí está la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque están habitando la tierra prometida. 3 varones blancos, pero como en el tiempo estaba el cananeo, eran 3 varones negros. Esa es la realidad. Entonces nosotros debemos entender de que Melquisedec se pasó a Israel, se pasó. Y Melquisedec, como él quitó a sus hermanos, los cananeos, y él iba a ser el Mesías entre ellos, él nace en la tribu de Judá. La tribu de Judá tiene un remanente de personas negras y personas blancas. Y Melquisedec nace. ¿Por qué? Porque él envió esa información del pan y el vino que representaba la sangre del Mesías y el cuerpo del Mesías, él lo envió a través de Abraham. Él envió a través de Abraham. Pasa a través de Judá. Pasa a través de Isaac, a través de Jacob a Judá. Y recordemos que de Judá hay uno que se llama Fares. Fares representa el linaje de los faraones, que es Misraín. Misraín significa Egipto. Y ahí está el linaje de los faraones. Pero con Judá vuelve y aparece Fares. Y de Fares, el rey David. Del rey David, Jesús. Y este Jesús es el mismo Melquisedec, sino que él se despojó de su sacerdocio y nació como un hombre. Nació como un hombre. Por eso cuando él muere y resucita al tercer día, él vuelve al cielo. Vuelve a estar en la gloria en la que estaba con su padre, siendo que Melquisedec, sirviéndole a Jehová nuestro Dios. Como sacerdote, Melquisedec. ¿Por qué? Porque deben saber de que normalmente decimos que Jehová es del orden de Melquisedec. Sí, pero él es el mismo Melquisedec, porque por encima de él ya no hay nadie. Ya no hay nadie. Es realidad, y por eso él es un varón negro. Entonces nosotros debemos entender ese traspaso que él hizo y esos movimientos que hizo. ¿Por qué? Porque Israel, los rabinos, en su momento, los fariseos y los escribas entendieron eso y dijeron, venga, este es el heredero.
este es Melquisedec, el heredero, matémoslo. ¿Por qué? Porque era mayormente personas blancas y solamente era Jesús, Melquisedec, que era negro. Y dijeron, matémoslo, es indefenso, matémoslo. Él tenía que morir y él resucitó el tercer día, pero ellos no quisieron que él reinara sobre ellos. Y lo empezaron a ¿qué? A aborrecer, a aborrecer. Esa realidad. Israel empezó, los fariseos y los escribas empezaron a escribir en el Talmud contra Jesús, a escribir, y eso se lo pasaban de generación en generación. Y a la persona que más odian en Israel es a Jesús, que es el dueño de la tierra, Melquisedec. La persona que más odian, y eso es complicado, porque ese es su reino, esa es su tierra, y él cuadró todo, ¿para qué? Para quitar a sus hermanos los cananeos y traer a Israel. Y él fue el que los ayudó a que les dio las bendiciones. Él fue el que los probó, él probó a Abraham, probó a Isaac y probó a Jacob, a ver si eran dignos de habitar la tierra prometida. Y Melquisedec fue el que le dio todo. Recordemos que en el libro de Hebreos, usted lo pueden escribir porque eso lo entendieron los discípulos. Los discípulos lo entendieron. Carta a los Hebreos explica eso. Y él dice que Melquisedec, que es un sacerdocio mayor, le da a Moisés la ley. Moisés es un levita, pero es un sacerdocio menor. El sacerdocio mayor, que es Melquisedec, le da la ley a el sacerdote menor. Es un traspaso. Es un traspaso. Y eso lo dice en el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos se explica todo acerca de Melquisedec. De que Melquisedec es el mismo Jesús. Que él era del orden de la genealogía de Can, pero él se pasa a Israel y nace con Israel. Él nace con Israel. ¿Por qué? Porque los cananeos fueron rebeldes, eran muy rebeldes. Y él nace es con Israel. Esa realidad, pero Israel no lo quiso. No quiso, pero deben saber de que la tierra prometida es su reino, es su territorio, le pertenece a él, porque él es el heredero. Esa realidad. Ahora bien, aquí hay un asunto que es muy importante, y es que sabemos de que Adán y Eva tuvieron a Caín, y Caín fue rebelde, y Caín mató a su propio hermano Abel, lo mató. Y la sangre de Caín clama por justicia, y Caín manchó sus manos. En el libro de Hebreos se explica de que ninguno de la genealogía de Caín, de los sacerdotes que vienen del orden de Melquisedec, ninguno de ellos sirvió al altar. ¿Por qué? Porque su padre, Caín, manchó sus manos de sangre. Y a él manchar sus manos de sangre, de una sangre inocente, eso le permitiría sacrificar a Dios. Dios nunca recibiría sacrificios de una persona que mancha sus manos de sangre inocente. Entonces, ¿qué ocurre? Es como si tú dejarías de que una persona que mató a un inocente, dejarías que te sirviera comida. No, porque tú dices, uy, no, es que eso me trae malos recuerdos. Y eso pasa con Jehová nuestro Dios. Jehová nuestro Dios no le permitió a ningún sacerdote del orden de Melquisedec servir al altar, a ninguno. ¿Por qué? Porque Caín manchó sus manos de sangre inocente. Y Abel clama por justicia. Y aquí se pone en la balanza a Abel. ¿Qué ocurre con Abel? De que Abel clama por justicia. Dice la escritura que la sangre de Abel clama por justicia. Justicia contra Caín. Y Caín viene siendo el tabernáculo de Dios, pero Dios nunca entró en él. ¿Por qué? Porque era muy rebelde y manchó sus manos de sangre. Pero hay personas que acusan a Caín. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículos del 8 al 10, diciendo: pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo,
porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién acusaba a nuestros hermanos? Satanás. ¿Quién es Satanás? Saturno. Saturno acusaba a Caín de que él mató a un inocente y por eso ellos no podían servir porque Jehová decía a Jehová. Saturno le decía a Jehová, ¿tú dirás los planetas hablan? Sí, los planetas hablan y tienen, ¿cómo se llama eso? Una influencia enorme en los humanos, la realidad. Entonces Saturno todo el tiempo le reclamaba a Jehová nuestro Dios, ¿tú vas a aceptar cosas de Jehová nuestro Dios? Pues él tiene manchadas sus manos de sangre. Y resulta y pasa que quien hizo que matara a, a Abel fue Saturno. Saturno, ellos envían como y esas pulsaciones llegaron a Caín e hicieron de que Caín matara a su propio hermano. Por eso decimos Saturno, Satanás. Saturno, Satanás. Y Saturno es el que acusa, Satanás es el que acusa a Caín para que Dios no lo utilice como debía haberlo utilizado, porque él cometió un error enorme, mató a un inocente. Y como él tenía el orden de Melquisedec, el orden de Melquisedec no pudo servir al altar. Esa es la realidad. Y Dios le tocó quitar a los cananeos y plantar a Israel para poder utilizar a otros. Esa es la realidad. Entonces, Satanás todo el tiempo ha estado acusando a Caín día y noche. Dice aquí, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Quién está hablando ahí? Un ángel. Porque los ángeles entienden de que los hermanos de ellos realmente son los cananeos, Caín. Ellos son los hermanos. Y dice, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Mira lo que dice, día y noche. Imagínate una persona que te acusa día y noche. Satanás, Saturno, día y noche los acusaba. ¿Quién es Saturno? Saturno tiene que ver con el tiempo, porque el tiempo es nuestro verdadero enemigo. Saturno, la muerte. ¿Por qué? Porque se exige de que la ley dice, cuando una persona mata a otra, debe haber muerte por muerte, vida por vida. Y recordemos de que Abel murió, pero Caín no murió. Caín no murió. Entonces se generó un vacío. Se generó un vacío. ¿Por qué? Es vida por vida, pero Caín no murió. Al contrario, se le puso una marca para que no lo mataran. Entonces, ¿quién tenía que entrar en su lugar? Melquisedec. Y eso es lo que ocurre. Jesús, Yeshua Hamasía, él es Melquisedec. Y como Abel era un justo, aquí dice un justo por un justo, Jesús es justo y él entró en el lugar de Caín para equilibrar la balanza. Un justo por un justo. Vida por vida. Recordemos que Jesús es más justo que Abel. Jesús es más inocente que Abel. Jesús es más santo que Abel. Se dio un pago adecuado. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y por eso la balanza había quedado desequilibrada, pero Jesús vino a equilibrarla. Y como él es del orden de Melquisedec, él vino a pagarla fue por Caín. Por Caín. Esa es la realidad. Él es del orden de Melquisedec. ¿Y quién fue el que hizo quién fue el que mató a Jesús? El mismo Saturno, el mismo Satanás. Esa es la realidad. ¿Y quiénes son los que han estado orando para que esto, para que acusen a Caín? Los israelitas. Satanás todo el tiempo le dice a Israel, Israel acusa a Caín, para que Dios siempre se acuerde de que no puede utilizar a Caín, porque Caín mató y dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y Satanás lo hacía a través de Israel, a través de las oraciones de Israel. Que Israel le presentaba oraciones a Dios diciéndole, no levantes a Caín porque Caín mató, Caín es un perverso, Caín es esto, pero ya eso no tiene validez. ¿Por qué? Porque se le está diciendo de que Abel era un justo, se puso en balanza,
Y Jesús se pone en el lugar, un justo por un justo. Es realidad. Y recordemos que había quedado un vacío. ¿Por qué? Porque Abel murió y Caín no murió, sino que a Caín se le puso una marca. Entonces aquí había un vacío en la balanza. Abel murió y no pasó nada, no se hizo justicia por Abel. Pero luego Jesús entra y Jesús es el mismo Melquisedec, que él muere por sus hermanos, los cananeos, por Caín. Entonces, el que murió en la cruz del Calvario fue una persona negra de cabello blanco, llamada Yeshua Hamashiach, Jesús el Cristo, y él es el mismo Melquisedec. Hay algo que es muy curioso y las personas lo pueden notar. Ustedes dirán, eso no tiene nada que ver, pero yo les voy a mostrar la analogía para las personas que lo hayan visto. Ustedes han visto la serie de Loki temporada 1 y temporada 2. Ustedes deben saber de que esa serie ejemplifica todo esto, lo ejemplifica a la perfección. Ustedes deben saber que los que están detrás de esas series son masones e illuminatis. Y ellos saben y entienden algunas cosas que los cristianos, testigos de Jehová, mormones, no entienden, incluso los católicos. Aquel que permanece es una representación de Jesús, es una representación de Jesús. Y por eso él primeramente estaba en la ABT y él controlaba la ABT. Por eso Melquisedec primeramente estaba con los cananeos. Pero él deja de que Silvi y Loki, Silvi es una representación de Israel y Loki es una representación de Satanás, toman el control. Ahí es cuando Melquisedec deja de que Abraham y su descendencia toman el control de la tierra prometida. Y recordemos de que Silvi mata a aquel que permanece. Y luego Loki entra en un dilema en el que dice, mira, todo esto no hubiera ocurrido si tú no matas a Jesús, no matas a aquel que permanece. Y eso es lo que ocurre, ese es el dilema, de que si Israel no hubiera matado a Jesús, nos hubiéramos generado un problema enorme, porque ¿quién va a pagar a Abel? ¿Quién le va a pagar a Abel? No se le hubiera podido pagar a Abel. Pero como Israel mata a Jesús y él es del orden de Melquisedec, y él es mucho más justo y mucho más santo y mucho más inocente que Abel, eso redime automáticamente a Caín. Y eso es lo que pasa. En la serie de Loki se mira eso. Por eso él dice, miren, aquel que permanece, este es su reino. Y eso es lo que se viene. Guerra. Vienen muchas variantes de él. Vienen muchas variantes de qué? De aquel que permanece. Porque aquel que permanece, miren, yo les voy a decir la verdad. Yo soy un descendiente del rey David, de sangre real de la tribu de Judá. Yo conozco a Jesús. Su sonrisa, su actuar, cómo él es. Y la actuación de Jonathan Mayer en la serie de Loki es genial porque así es Jesús. Él siempre vive sonriendo y esa es la ropa que utiliza Jesús, porque sus colores favoritos es el verde y el morado. La ropa que ustedes ven en el personaje es la ropa de Jesús en el cielo. Y eso es lo que le está ejemplificando, cómo él le da la vuelta a todo. Es realidad. Y al final Jesús es el que llena el vacío, llena ese vacío de pagar a un inocente, de que en su momento no se pagó. Él vino a pagarlo por la descendencia de Caín. Es realidad. Y eso se mira en la serie de Loki. Por eso Loki se preocupa y le dice a Silvi, no mates a aquel que permanece, no lo mates. Porque si lo matas, todo vuelve a fluir. Y eso yo lo he explicado en muchos videos. Siempre le he dicho de que las películas de Jesús, de la Pasión de Cristo, no son correctas, porque Jesús es un varón negro de cabello blanco. Es realidad. Y ustedes lo pueden ver en la serie de Loki. La serie de Loki está todo ejemplificado. Silvi es un ejemplo de Israel. Loki, por eso Loki es el dios de las mentiras, que es Satanás. Y él luego se sienta en el trono, que eso quiere decir la abominación desoladora. La abominación desoladora. Esa es la idea, porque ese es el trono de aquel que permanece, que es el trono de Melquisedec. Esa es la idea. Entonces nosotros debemos entender de que esa serie
le está enviando un mensaje a esta generación, sino que esta generación no lo sabe interpretar. Pero todo eso está ejemplificado, donde Jehová nuestro Dios paga la deuda de Caín para redimirlo a través de la sangre de Jesús. Esa es la realidad. Ahora bien, prestemos atención a esto. Vamos a leer. Primera de Crónicas, capítulo 12, dice: Entonces el Espíritu vino sobre Amasías, jefe de los 30, y dijo: Por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz, paz contigo, y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. También se pasaron a David algunos de Manasés. ¿Qué ocurre con esto? Ya que ustedes vieron de que Dios se mueve conforme a la justicia. Dios se mueve. Dios dijo, aquí con Caín no hay justicia, me voy con Israel. Y él se movió. Asimismo va a ocurrir con muchas personas. Muchas personas dicen, no, la Biblia dice que Jesús es negro, yo me voy a pasar. Y eso es lo que ocurre. ¿Por qué? Porque primeramente Dios estaba con ¿quién? Con Saúl. Dios estaba con Saúl. Pero Dios desechó a Saúl. No se agradó de Saúl. Y entonces luego escogió a David. Y mucha gente decía, bueno, ¿con quién debo estar? ¿Con Saúl o con David? Y esa es una decisión difícil. Es una decisión difícil. ¿Tú qué debes hacer? Consultarle a Dios y decirle, Dios, yo debo estar donde tú estás. Ayúdame. ¿Me voy con Saúl, me quedo con Saúl o me voy con David? Y es una decisión difícil que tenían que los israelitas. Entonces muchos estaban ¿qué? Se entendería como que, uy, están traicionando a Saúl y están yendo con David. Muchas personas lo entenderían como una traición, pero no. Realmente Dios ya había escogido a David, y ya no había traición, aunque Saúl era el rey, pero ya no se miraba como traición porque nosotros debemos estar donde Dios está. Entonces dice, también se pasaron a David algunos de Manasés cuando vino con los filisteos a la batalla con Saúl, pero David no les ayudó porque los jefes de los filisteos habían habido consejo, lo despidieron diciendo, con peligro de nuestras cabezas se pasaron a su señor Saúl. Así que vinieron a él a Siclag, se pasaron a él los de Manasés, Acnas, Josabat, Gediael, Micael, Josabat, Eliud, Siletau, príncipes de millares de los de Manasés. Entonces vemos de que aquí se estaban dividiendo. Eso se puede entender como una traición, pero no es traición porque ya Dios había escogido a David y había desechado a Saúl. Entonces, asimismo, pero muchos personas van a empezar a decir, no, realmente Jesús es negro y yo me voy a pasar. Y se van a empezar a pasar. Entonces los que dicen, no, es que eso es traición, eso no es traición, sino que ellos están buscando realmente el rostro de Jehová. Es realidad. Lo correcto, lo que deben hacer es pasarse. ¿Por qué? Porque si Dios desecha a Saúl, ya no hay nada que se pueda hacer con Saúl. Toca irnos con David. Toca irnos con David. Esa es la realidad. Y eso es lo que deben hacer. Por eso les traje este ejemplo. En Primera de Crónicas, capítulo 12, de cómo las tribus se empezaron a pasar a David. Y dice que la casa de Saúl cada día se debilitaba. Y cada día la casa de David se fortalecía. Es la realidad. Es la realidad. Entonces, nosotros debemos entender eso. Nosotros debemos entender eso. Es la realidad. Y estar del lado en que está Jehová nuestro Dios. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué Jehová nuestro Dios escogió el color negro? Yo he explicado en otros videos y los invito a verlos, donde explico por qué el Mesías debía ser negro. Pero en este caso voy a explicar por qué escogió el color negro. El color negro representa el universo y Jehová nuestro Dios es conocido como Adón Olam. Adón Olam, que significa el soberano del universo. Adón Olam. Y el nombre terrenal de Jesús, perdón, el nombre terrenal del Mesías es Jesús, Yeshua HaMashiach, y su nombre sacerdotal es Melquisedec. Melquisedec.
su nombre sacerdotal. Y el color negro, que representa que el tumín y el urín. El urín y el tumín son unas piedras que llevaban el sumo sacerdote en su vestidura. Y estas piedras representaban ¿qué? La perfección y la fuerza. El color negro representa la perfección y la fuerza. Por eso el color negro es un color perfecto para cualquier ocasión. Y el color negro también representa la fuerza. Y por eso él escogió ese color que representa ¿qué? La fuerza y la perfección. Y su cabello blanco representa ¿qué? El urín, que representa lo santo y lo puro, de que los pensamientos de Melquisedec son puros y santos. Y eso tiene que ver con el cielo y con la Torá, con la Torá, con la Torá. Por eso siempre hay un lado blanco. Siempre en el lado negro siempre hay un lado blanco. Incluso es parecido al yin y el yang, porque al final Jesús tiene todas las combinaciones. Esa es la realidad. Entonces, eso es lo que viene a representar. Y él es el tabernáculo de Dios. Melquisedec. Él es el tabernáculo y el sacerdote del Dios Altísimo. Y él fue el que ordenó todo para que todo se cumpliera ordenadamente. Esa realidad. Y él los ayudó a conquistar la tierra. Les dio los mandamientos. Los mandamientos fueron dados por el mismo Melquisedec. Las bendiciones fueron dadas por el mismo Melquisedec. Esa realidad. Ahora, el Padre, Jehová nuestro Dios, Él es negro. El Mesías es negro. Y los ángeles son negros. Lo vamos a leer en Ezequiel capítulo 1, versículo 10 al 13. Dice, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los cuatro, cara de buey al lado izquierdo en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno dos, las cuales se juntaban, y las otras dos cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. El versículo 13 es importante, vamos a ponerlo en amarillo, dice, cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto, el aspecto es como la persona se ve. Su aspecto era como carbones de fuego. Mira lo que está diciendo, de que los ángeles tenían estos cuatro rostros, pero su aspecto, el aspecto es importante. Dice que eran como carbones de fuego encendido, haciendo referencia a personas negras. Eran como carbones de fuego encendidos. ¿Cómo es el carbón? Aquí le tengo una imagen de un carbón, una persona negra. Como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Ahí lo está diciendo, como el aspecto de carbón. ¿Por qué? Porque los ángeles son negros. Y ustedes deben saber de que esa representación de los cuernos, el águila y cara de león, cara de humano, es una representación de eso se llama símbolos que debe tener en la cabeza la persona. Les voy a explicar por qué yo tengo esos símbolos. Miren, la parte del águila representa esta parte de la barba. Jesús también la tenía, que esto viene pareciendo como un pico de un águila, esta barba. Por eso el mandamiento dice que solamente debemos dejarnos la punta de la barba. Dice, no dañaréis la punta de vuestra barba, y eso representa el águila. Y el águila representa el crecimiento espiritual. Y luego dice que como león, el león quiere decir esto que vemos en la imagen, el cabello como un león, como un león. Luego dice los cuernos. Ustedes deben saber de que en los altares de Jehová nuestro Dios se reconocen porque hay cuernos, los cuernos del altar. Se lo pueden leer en Reyes. Incluso cuando Salomón se posicionó como rey, uno de sus hermanos corre
a tocar los cuernos para que Salomón no lo mate. Entonces, ustedes deben saber de que los cuernos son esas cositas que vemos aquí, bajando. Esos cuernos, los cuernos no van hacia arriba, sino que van hacia abajo. Y por eso usted puede ver a un judío que ellos se dejan crecer esta parte hacia abajo, que representa el altar, el Aleph, altar Aleph, el altar de Dios. Entonces, ustedes deben saber de que los judíos no se dejan esto porque simplemente quieren, no, sino porque ellos entienden de que esta parte son los cuernos, el águila, el león, el cuerno y la cara humana. Y son símbolos que el ser humano se pone. Y además son personas negras en aspecto, en aspecto. Es realidad, son símbolos que la persona tiene y por eso los judíos se dejan esas trencitas acá. Y tú dirás, esas trencitas, como lo dije yo un tiempo, que eran trencitas de mujer, pero no, esos son cuernos, sino que ellos se lo hacen mal, no se lo hacen como deben hacer. Y es un cuerno, son cuernos que representan que tú eres un altar de Dios. Es realidad. El pico del águila y la melena del león. Y todos son símbolos que el hombre se pone para parecerse a Dios, porque al final eso es lo que busca, parecerse a Dios. Entonces, vemos de que Jehová nuestro Dios, Él es un varón negro, sino que de Él emana una luz. Jesús, Yeshua HaMashiach, Él es negro de cabello blanco, y los ángeles son negros. El Vaticano solamente lo que ha hecho es mentir. Solamente lo que ha hecho es mentir. Claramente también hay ángeles blancos. Jehová nuestro Dios no hace excepción de persona. Pero Jehová nuestro Dios señala sus ángeles y son negros. Son negros. Es realidad. Es realidad. Y cada animal representa un símbolo. Y ese símbolo tú lo puedes tener en la cabeza, porque con el cabello se hace la forma. Se hace la forma, esa realidad. Por eso, tú cuando leas las crónicas, dice que los siervos de David parecían como caras de leones, parecían auténticos leones, pero era por el cabello que les hacía parecer leones, y eran salvajes en batalla. Eso también quiere decir de que las personas negras son como leones, utilizan como esa ferocidad, y los cuernos son para llevar al enemigo hasta las puertas, y el águila representa una parte de pureza, el águila, y de humildad, porque si tú te dejas el bigote aquí arriba, eso representa altivez, como lo utilizaba Adolfo Hitler o Stanley. Stanley utilizaba el bigote aquí arriba y él era que un tirano. Maduro también lo utiliza aquí arriba y él es un tirano. Por eso Jesús utilizaba la barba hacia abajo, que representa humildad. Humildad. Esa es la realidad.